días para todos. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a presentar las patologías suprarrenales. Está a cargo de la compañera Claudia Guarín y de mi persona, Daniel Antonio González. La que sigue, por favor. Bueno, primero que todo vamos a reconocer unos aspectos de la historia muy importantes acerca de estos señores que contribuyeron pues, al entendimiento de esta patología, donde Bartolomeo Eustaquio describió la anatomía de la glándula suprarrenal hace más o menos 450 años. El señor Thomas Addison describió los hallazgos clínicos y microscópicos de la enfermedad de Addison más o menos en 1855. Brown Sequard demostró que era un órgano esencial, haciendo ostomías en lo que eran gatos y perros. Los señores Kendall y Reichstein caracterizaron estructuralmente las hormonas corticosuprarrenales en 1932. En 1912, el señor Harvey Cushing hizo las primeras observaciones clínicas acerca de la hiperactividad suprarrenal. Los señores Lee Evans y Simpson aislaron la hormona adrenocorticótropa bovina, que como dato curioso, los primeros 24 aminoácidos de todas las ACTHs son iguales, son idénticas. Y por último, pues así a rasgos interesantes, fue que los señores Hensch, Kendall y Reichstein en el año 1950 describieron el efecto antiinflamatorio de la cortisona. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía y el desarrollo de la corteza suprarrenal. Tenemos que son las células de la corteza. Las células de la corteza suprarrenal se originan del mesodermo y derivan de la cresta urogenital, que es lo que estamos viendo en la imagen de arriba a la izquierda. Vamos a hablar del primordio adrenogonadal, que está compuesto de el primordio adrenal fetal y del primordio gonadal sexual, que es lo que estamos viendo abajo a la derecha, para que se ubiquen un poquito mejor. Igual las diapositivas las tienen en el celular por si quieren ampliar, ¿listo? Múltiples factores interactúan en esta transcripción, donde vamos a tener que en la 8ª semana de gestación se va a generar el primordio córtico suprarrenal. Vamos a tener dos capas muy importantes, que son los triangulitos que están ahí abajo a la derecha, que es la ZFE y la ZD, zona fetal interna y la zona definitiva. Hacia la 9ª semana el blastema suprarrenal se va a encapsular. En la línea del tiempo nos ubicamos en la 9ª semana, que es donde está el triangulito, más o menos de color como carmesí naranja. Luego, durante el segundo trimestre, la zona fetal interna va a segregar cantidades abundantes de lo que vienen siendo las hormonas DHE y DHEAS. La neocorteza se va a desarrollar durante los años siguientes hasta convertirse en la glándula suprarrenal del adulto. Además, los niños van a mostrar islotes focales, que es lo que estamos viendo en los triángulos de la derecha, que son como unos punticos. Ahí sí toca ver pues, la imagen un poquito más ampliada, donde eso ¿qué nos va a significar? Nos va a significar la adrenarquia, es decir, el aumento de la secreción de andrógenos por la corteza suprarrenal. Eso tiene lugar más o menos durante de los 6 a los 8 años de vida de los niños y de las niñas. La que sigue, por favor. Buenos días. Pues como sabemos, la corteza suprarrenal va a producir 3 grandes grupos de hormonas. El primero va a ser los glucocorticoides, en el que vamos a encontrar el cortisol, el corticosterona, y los segundos van a ser los mineralocorticoides, en el que vamos a encontrar la aldosterona y la desoxicorticosterona. Y por último vamos a tener los esteroides, en el que vamos a encontrar los andrógenos. Estos se van a crear a partir de la esteroidogenia, que son todas las reacciones metabólicas que van a hacer posibles la síntesis de hormonas esteroideas en un determinado órgano tejido. Aquí el precursor principal va a ser el colesterol. Se va a tomar directamente de la circulación unido al LDL, o se va a sintetizar en la corteza a partir de la acetil-CoA. Siguiente, por favor. Este es todo el proceso de la esteroidogenia. Aquí podemos ver que la proteína reguladora aguda esteroidógena, que es la primera que está entre la membrana mitocondrial, va a ser el primer paso limitante de la velocidad de este proceso, ya que esta nada más se va a introducir el proceso cuando va a haber un aumento del AMP cíclico intracelular
tras la unión del ACTH a su receptor análogo. Y pues esta proteína va a ser la única que va a ingresar el colesterol externo a la membrana interna de la mitocondria. Esta proteína va a ser de gran importancia más adelante en las enfermedades congénitas. Además de esto, todo pasa por la acción de diversas enzimas, entre ellas la citocromo P450, que se clasifica entre dos grupos, las mitocondriales y las microsómicas, que a la larga, dentro de todas estas, las que tendrán más relevancia a nivel de las patologías suprarrenales van a ser la CYP450-11A1, que es la que está bajo el colesterol, apenas ingresa, y la CYP21A2, que pues como se interrumpe ya no dejarán que ocurra naturalmente la síntesis de las aminoesteroideas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de la corteza suprarrenal. Vamos a hablar primero que todo de unos aspectos generales. Como les dije al comienzo, en aspectos de historia, tenemos que en 1912 Harvey Cushing describió por primera vez en una paciente de 23 años esta enfermedad. Él describió que esta paciente presentaba obesidad, hirsutismo y amenorrea. A grandes rasgos hay que diferenciar la enfermedad de Cushing con el síndrome de Cushing, siendo así que el síndrome es aquel que va a describir todas las causas, síntomas y signos asociados a la exposición prolongada de altas concentraciones de lo que vienen siendo glucocorticoides endógenos o exógenos como la dexametasona o la prednisolona. Y en cambio, la enfermedad de Cushing hace referencia al síndrome pues, dependiente ya de la hipófisis. Una de las posibles etiologías es la iatrogenia o la endogenia. La que sigue. Vamos a ver unas características clínicas que presentan los pacientes como para entrar en contexto, siendo la obesidad centrípeta una de las más importantes, pero en los adultos, en los niños, ¿qué pasa? Vamos a tener una obesidad generalizada principalmente. Vamos a tener una joroba de búfalo que comprende aquellos depósitos de grasa que se generan en ciertas zonas de manera predominante, como lo viene siendo en la parte de la columna cervical, en la parte supraclavicular también se puede presentar. En los órganos reproductivos vamos a tener una disfunción gonadal, en la piel vamos a tener lo que viene siendo el hirsutismo, principalmente la hipertricosis facial, y también vamos a presentar la plétora. La plétora es ese aumento de flujo sanguíneo que pueden presentar estos pacientes que les va a dar ese aspecto rojo. También puede presentar las estrías púrpuras que son altamente significativas. En los músculos, bueno, a nivel muscular vamos a presentar lo que viene siendo, bueno, nos van a referir las miopatías, esto es muy importante. La equimosis también, carácter psiquiátricos, el paciente puede llegar con depresión, paranoia, psicosis, letargo, irritabilidad, insomnio, pérdida de la memoria y función cognitiva. Esto es muy importante porque eso más adelante les voy a hablar acerca del pseudo-Cushing, que está altamente relacionado. En cuanto a los huesos, bueno, vamos a tener un crecimiento lineal, un colapso osteoporótico vertebral, esto es producido pues directamente por la hormona. A nivel ocular, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hipertensión intraocular y vamos a van a presentar exoftalmia. ¿Esto a qué se debe? A los depósitos de grasa. A nivel cardiovascular, el 75% de los pacientes va a presentar hipertensión, están inmunosuprimidos como ya sabemos, entonces van a ser propensos a las infecciones. Y a nivel metabólico y endocrínico, lo más importante es a resaltar en lo que decía el capítulo, es la alcalosis hipopotasémica en aquellos pacientes que presentan un exceso de glucocorticoides de origen ectópico. ¿Listo? Esto tenganlo muy presentes. Bueno, ahora sí, ¿cómo clasifica la fisiopatología en cuanto al exceso de los glucocorticoides? Se va a clasificar como dependiente de la ACTH e independiente de la ACTH. Cuando hablamos del síndrome dependiente, podemos hablar de un síndrome, pues el principal, que es el síndrome de Cushing. También podemos hablar de lo que viene siendo el síndrome de producción ectópica, clasificado como los tumores malignos. Estos tumores malignos tienen mal pronóstico futuro, que vendría siendo, por ejemplo, el carcinoma microcítico bronquial, altamente correlacionado. O tenemos los tumores neuroendocrinos menos agresivos como los carcinoides bronquiales. También puede presentarse el síndrome de producción ectópica de hormona liberadora de corticotropina,
que es una segregación aislada de la corticotropina en combinaciones con las que se puede presentar o no con combinaciones de la ACTH. Como tercera causa se puede presentar la hiperplasia suprarrenal macronodular, la HSM, que se presenta en un 10 a un 40% de los pacientes que tienen enfermedad de Cushing. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de las causas que son independientes de la ACTH. Acá los pacientes pueden presentar un adenoma o un carcinoma suprarrenal, que va a ser la causa de la secreción del cortisol. Esto que tiene como característica que los adenomas tienen un inicio gradual, los carcinomas tienen un inicio rápido. En el caso de la hiperplasia supranodular primaria pigmentada o el síndrome de Cardi, se han presentado más o menos 100 casos, no se sabe mucho de esto, pero lo poco que se sabe es que pues, por medio de la biopsia se va a tener el examen anatomopatológico que va a revelar unos nódulos de 2 a 4 milímetros. Como tercera causa tenemos el síndrome de McCune-Albright, que va a presentar el paciente una displasia fibrosa, una pigmentación cutánea, se suele acompañar con hiperfunción, hipofisuria, tiroidea, suprarrenal y gonadal. Tenemos también la hiperplasia macronodular y el síndrome de Cushing iatrogénico. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda o algo? Ok. Entonces vamos a hablar sobre unos síndromes que son altamente importantes. Bien sea el primero, que es el síndrome de Cushing cíclico, que está caracterizado por periodos de producción excesiva de cortisol intercalados con periodos normales. Lo que estamos viendo en la mitad es una gráfica de 3 pacientes a los cuales se les midió el cortisol en orina con un cociente de creatinina, donde lo más importante de resaltar es que el cortisol se segrega normalmente en altos picos entre las 8 a las 9 de la mañana, donde estamos viendo que los 3 pacientes con caso confirmado de enfermedad de Cushing presentan variaciones en cuanto a la secreción de cortisol. El segundo síndrome más importante es el síndrome de Cushing infantil. Casi siempre hay detención de crecimiento en la edad ósea retrasada, en el aumento del peso, freno puberal, la fatiga y la depresión y el acné se puede presentar. Algo muy importante de resaltar es que si el peso y la talla aumentan a lo largo de la misma línea, es poco probable que sea un síndrome de Cushing infantil. Estos son descripciones en cuanto a las etiologías más probables pues, a lo largo del crecimiento de los niños, donde tenemos la hiperplasia suprarrenal secundaria, el síndrome de McCune-Albright entre los 0 a los 5 años, por ponerlo así, por ejemplo. Tenemos que en el de embarazo pues, se puede presentar también el síndrome de Cushing, no es muy común y pues, se va a asociar a los andrógenos pues, o al hipercortisolismo. En el caso de que se presente en una embarazada, se puede utilizar la metilacuna, que ha resultado no ser teratógena y eficaz en muchos casos. Bueno, ¿qué características vamos a diferenciar de un pseudo Cushing que nos puede presentar una clínica muy similar? En el caso de los pacientes que son alcohólicos, se ha asociado pues, al síndrome de pseudo Cushing con cifras urinarias y plasmáticas de cortisol elevadas, que no van a reducir con la dexametasona. Ya les voy a explicar esa parte. Los pacientes de depresión que les dije al comienzo, estos van a presentar unas anomalías a nivel hormonal en el síndrome de Cushing. La obesidad, que van a presentar una ligera elevación en la secreción de cortisol, pues debido a la activación del eje hipotálamo, pituitario, suprarrenal. Bueno, esta es la guía que se utiliza, es una guía del año 2008, en la cual lo primero que nos dice la guía es que recomienda no realizar ningún estudio radiológico hasta que se confirme el síndrome de Cushing. Además, nos recomienda no realizar un cribado bioquímico indiscriminado en personas obesas, hipertensas y diabéticos. Ya más o menos relacionaron por qué no se tiene que hacer eso, ¿no? Porque nos puede dar, ser pacientes con pseudo Cushing posiblemente. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Realizar alguno de los siguientes exámenes, que bien podría ser el cortisol libre en orina, el cortisol salival nocturno, la prueba de supresión con dexametasona durante la noche y la prueba de supresión con dexametasona de bajas dosis, pero ahora va a ser más prolongada durante las 48 horas. Bueno, lo que estamos viendo a la derecha es el algoritmo que plantea
que plantea el libro, que es muy similar a la guía directamente. Entonces, ¿qué vamos a tener en la primera etapa? El libro nos plantea que nos preguntemos acerca de si el paciente posiblemente está presentando un síndrome de Cushing. ¿Cómo vamos a sospechar de esto? Con la clínica, principalmente. ¿Cómo se va a medir el cortisol sérico? Dice que es inadecuado medir el cortisol sérico en la mañana porque puede ser bastante fluctuante, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que es el cortisol sérico vespertino, es decir, que es más o menos en horas de la tarde. Cuando se presenta un pico de 200 nanomoles por litro, es altamente sugestivo del síndrome de Cushing. A medianoche, si el paciente presenta un nivel menor de 145 nanomoles por litro, esto nos excluye, es muy sugestivo a excluir ese síndrome de Cushing. En cuanto al el cortisol salival, si tenemos un índice, es que el cortisol salival se toma en la noche. Si tenemos una medida mayor de 145 nanogramos sobre mililitros, va a ser altamente indicativo de Cushing. Es lo que estamos viendo en el algoritmo, en el recuadro grandecito. En cuanto a la excreción urinaria de cortisol libre, los valores de referencia dependen de cada laboratorio. La verdad es una prueba que dice la guía que ya es obsoleta, que ya no se está empleando mucho, pero se puede implementar el cociente cortisol creatinina, donde si nos da un valor mayor de 25 nanomoles, va a indicar Cushing. En cuanto a la prueba nocturna de supresión, entonces, ¿qué pasa? Le vamos a dar, si la prueba es de baja dosis y es en un día, vamos a utilizar dexametasona en 1 miligramo entre las 11 y 12 de la noche exactamente, donde vamos a medir el cortisol a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente, como ya les indiqué, porque pues es el pico directamente del cortisol, donde si el valor se encuentra menor del 1,8 microgramos sobre decilitro, vamos a tener que es una persona con un valor normal de cortisol. Ahora pasamos entonces a la etapa 2. Vamos a preguntarnos si la causa del síndrome de Cushing es realmente, o sea, cuál es la etiología principal del paciente. Donde vamos a tener que realizarle unas pruebas bioquímicas extras, donde se le va a medir, por ejemplo, el ACTH plasmático matutino, que es lo que estamos viendo a la derecha, es esa gráfica que está en la que se le mide a un paciente, donde pues vemos que la enfermedad de Cushing normalmente se expresa entre 8 a 10 de la mañana. Lo que nos indica la guía es que si el valor normal puede estar entre 6 a 76 picogramos sobre mililitro, y un valor superior a 90 picogramos sobre mililitros nos va a indicar que el paciente posiblemente va a tener Cushing. En cuanto al potasio plasmático, como se los dije al comienzo, aquellos pacientes que presenten una alcalosis hipopotasémica, en el 95% de los casos va a estar asociada a un síndrome ectópico que va a producir el cortisol. En cuanto a la prueba de supresión, se puede presentar una prueba de supresión con altas dosis de dexametasona. La verdad, esto no altera en nada la especificidad o la sensibilidad y no se recomienda mucho. Se puede presentar también la prueba de la hormona liberadora de corticotropina, en la cual se va a inyectar la CRH en dosis de 1 microgramo por kilogramo, y pues vamos a tener que determinar estos niveles en cada 15 minutos. Por último tenemos también pues lo que viene siendo la gamografía. Lo que estamos viendo acá es la prueba de la CRH, donde vemos que la persona con la enfermedad de Cushing va a tener una alta expresión una vez se le aplica la inyección directa, bueno, se le aplica la estimulación. Bueno, también podemos presentar el muestreo del seno petroso inferior, donde lo más importante es que los pacientes van a presentar una concentración de ACTH en el seno petroso inferior y periférica, en cuanto a sangre periférica, en una relación de 1.4 a 1. Eso nos va a sugerir que posiblemente el paciente va a presentar un síndrome de producción ectópica. Y lo que estamos viendo en pantalla es lo que se haría pues, en el muestreo del seno petroso inferior. Como pruebas de imágenes, pues la resonancia es la prueba de estudio preferida. Lo que estamos viendo acá es una lesión en la parte izquierda, estamos viendo una lesión hipodensa después del realce de contraste. ¿Qué pasa con la tomografía? La tomografía nos ofrece una mayor resolución espacial de las glándulas suprarrenales, entonces no es que no la vayamos a utilizar directamente, ahí es donde están pues, señaladas las flechitas.
¿Qué nos dice en cuanto al tratamiento del síndrome de Cushing? Pues principalmente vamos a tratar, en el caso de las causas suprarrenales, está indicado la cirugía por medio de la laparoscopía, la cirugía esfenoidal por medio de la laparoscopía. En el caso del síndrome de Cushing dependiente de la hipófisis, se puede realizar la cirugía transesfenoidal actualmente para extraer selectivamente los microadenomas hipoficiarios. Y en el caso de los tratamientos ya farmacológicos podemos implementar el ketoconazol, y ya les digo un momento las dosis. De 200 a 600 miligramos. Las reacciones adversas en el caso del ketoconazol va a ser la elevación de los valores de las enzimas hepáticas. Si esto se llega a presentar, se puede continuar con el tratamiento una vez las concentraciones de las enzimas hepáticas sean inferiores a 3 veces los valores normales. En cuanto al mitotano, que es lo que estamos viendo abajo a la izquierda, en el mitotano se emplea una dosis de hasta 5 gramos día para controlar el exceso de los glucocorticoides. ¿Qué hace el mitotano? Es un fármaco adrenolítico que se capta por el tejido suprarrenal normal y maligno y va a producir una atrofia y necrosis suprarrenal. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad de la corteza suprarrenal, pero entonces de la deficiencia de los glucocorticoides. Principalmente entonces vamos a hablar acerca de una hipofunción suprarrenal. Lo primero que hay que pensar es que esta hipofunción suprarrenal la vamos a clasificar de dos maneras, si es primaria o si es central. La primaria está acompañada por la deficiencia de los mineralocorticoides y la central siempre va a respetar el eje renina, angiotensina, aldosterona. Eso siempre va a estar intacto. Entonces, como primario vamos a tener la hipofunción suprarrenal primaria, donde pues la incidencia es de 0.8 casos por cada 100.000, donde las causas principales, porque son bastantes causas, se encuentran las causas autoinmunitarias, las causas infecciosas, las causas de suprarrenalitis autoinmunitaria y la insuficiencia suprarrenal primaria adquirida o hereditarias. En las causas autoinmunitarias se relacionan altamente con las enfermedades autoinmunitarias tiroideas. Acá están las causas principales a mano izquierda, pues donde vamos a encontrar, por ejemplo, lo que viene siendo el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1, infecciones, por ejemplo, relacionadas con la tuberculosis, micosis. En los pacientes con SIDA también pueden presentar esta hipofunción. En cuanto a infiltraciones, entonces ahora vamos a hablar de la hipofunción suprarrenal secundaria. La prevalencia es de 125 a 280 personas por millón de habitantes, donde vamos a encontrar causas como la hipofisitis linfocítica, mutaciones, que son muchísimas mutaciones. La deficiencia es de la ACTH. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces debemos de pensar que la supresión de la ACTH por los glucocorticoides exógenos es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cómo? Pues esto se debe prevenir, dado que pues, los glucocorticoides son altamente empleados en los servicios, por ejemplo, de urgencias. Esta prevención tiene que ir orientada en aquellos pacientes que tomen un equivalente a 30 miligramos de hidrocortisona a lo largo de 3 semanas. Acá tenemos un esquema propuesto para la sustitución de esteroides, en la cual nos dice que si el paciente está se le está empleando una dosis de prednisolona de mayor de 7.5 miligramos día, si esto está dentro del rango menor de 3 semanas, se puede parar y se empieza a hacer una disminución gradual de 2.5 miligramos cada 3 a 4 semanas. Si el paciente ya está utilizando una dosis menor de 5 miligramos día, a este sí se le puede suspender y se le puede cambiar a una dosis posiblemente, pues en cuanto la clínica lo permita, a 1 miligramo cada 2 a 4 días. Estas son las características clínicas principales de la insuficiencia suprarrenal primaria. Lo que están en los punticos aquí arriba a la izquierda, donde dice síntomas, son los síntomas precoces, son los que se presentan de manera abrupta, los que nos pueden hacer sospechar. Son pacientes que nos pueden llegar con, pues, que vemos que están en un estado de anorexia, en un estado de vómito, o que nos pueden referir un dolor abdominal. Los síntomas más importantes vienen siendo también la hiperpigmentación, el vitiligo, la calcificación
auricular. Y pues estas son las imágenes asociadas a la derecha. Bueno, en cuanto a la hipofunción suprarrenal durante las enfermedades críticas, el paciente va a presentar características clínicas muy importantes, como lo viene siendo la hipotensión, la deshidratación, las náuseas y vómitos, como ya les referí, el dolor abdominal, la hipoglucemia no afiliada, la fiebre, la hiponatremia. Ante la sospecha de que el paciente tenga una hipofunción suprarrenal y esté teniendo una crisis, se proponen dos tratamientos: el tratamiento con la hidrocortisona de 200 miligramos día, repartidos en 4 dosis, o el tratamiento con la metilprednisolona, 1 miligramo, 1 kilogramo día. Eso sí, el paciente va a presentar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, precoz o grave. En esos casos está indicado. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar la hipofunción renal? Pues primero que todo vamos a pedir un perfil bioquímico sistémico. También vamos a pedir el estado del mineral corticoide. En cuanto al perfil bioquímico, pues podemos, otras pruebas que se le puede solicitar al paciente es la prueba de tolerancia a la insulina, donde vamos a tener un valor pico de cortisol plasmático mayor a 500 nanomoles sobre litro, y una prueba de simulación de ACTH o PES, que es lo que estamos viendo. Esto es lo que se implementa, que es la tetracosartida, donde el valor pico normal es mayor a 550 nanomoles. Estos son los tratamientos que están indicados en la hipofunción en la enfermedad de Edison directamente, donde tenemos un tratamiento que es agudo en adultos, donde lo más importante que se nos resalta es la inyección de la hidrocortisona por vía intravenosa, 100 miligramos de inmediato, luego cada 6 horas. En los casos de una medida subaguda, primero que todo se tiene que determinar el tipo de insuficiencia renal y la causa. En el caso del tratamiento de mantenimiento, pues vamos a tener una sustitución de glucocorticoides, una sustitución de mineralcorticoides, y pues también vamos a tener un tratamiento urgente en el estrés grave o el traumatismo. Pues bueno, la hiperplasia suprarrenal congénita son todos aquellos grupos de trastornos causados por un déficit de la síntesis de corticoides. El primero que vamos a ver va a ser la deficiencia de 21 hidroxilasa, que se va a presentar en un 90-95% de la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta se va a dar por una conversión defectuosa de la 17 hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol, que conlleva un exceso de andrógenos suprarrenales por una menor biosíntesis de cortisol. Esta se va a dividir en deficiencia de 21 hidroxilasa no clásica y la clásica. La no clásica va a ser la más frecuente. Esta va a tener una incidencia de 1 por 500 a 1000 partos vivos, mientras que la clásica va a ser menos frecuente, que va a tener una incidencia de 1 por 10.000 o a 15.000 partos vivos. En esto, el 75% de los pacientes van a manifestar una deficiencia clínica de mineralcorticoides. Además de esto, se cree que van a haber algunas mutaciones que pueden causar la hiperplasia suprarrenal no clásica y la clásica, pero si esto no se descubre, con la prueba corta de Sanger-Dehn, se caracteriza como formas clásicas ocultas de la deficiencia de 21 hidroxilasa. Continuando con la no clásica, estas van a tener unas manifestaciones en mujeres como la pubarquia prematura, hirsutismo, acné, alopecia androgénica, amenorrea primaria o secundaria, esterilidad anovulatoria, y pueden llegar a desarrollar síndrome de ovario poliquístico hasta en un 12%. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica va a tener una subclasificación. Va a tener la de la forma con pérdida de sales, y la otra va a ser con forma virilizante simple. La de pérdida de sales, esta se va a presentar en un 75% de los pacientes de ambos sexos, y a la vez van a presentar deficiencia de aldosterona. En recién nacidos, luego de las 2 primeras semanas de vida, suelen presentar pérdida de sales e hipotensión si este no se diagnostica. En el caso de que sea un varón, el niño, si este no tiene diagnóstico, puede conllevar a la muerte. Entonces, en esta parte, ellos van a tener unos signos y síntomas característicos como van a ser la mala alimentación, vómitos, fallo de crecimiento,
y van a ser letárgicos. Entonces ahí es donde la mamá va a empezar a sospechar de que el niño tiene hiperplasia suprarrenal congénita clásica con pérdida de sales. La otra clasificación, como estaba mencionando, es la virilizante simple, que se va a caracterizar por un incremento de andrógenos dentro del útero. En el caso de las mujeres, se va a poder presentar un aumento de clítoris, fusión de labios genitales, aparición del seno urogenital que pueda poder generar una ambigüedad sexual en nacer y que el médico asigne erróneamente el sexo. En el caso de los varones, ellos van a tener un fenotipo normal. Ellos la única es que se van a desarrollar precozmente y van a tener aparición de vello púbico o aceleración del crecimiento por exceso prematuro de andrógenos. Si esto no se trata, la producción de esteroides sexuales estimula el cierre prematuro de las epífisis y la estatura adulta del paciente va a ser por lo general bajita. Este se va a tener como un diagnóstico de cribado neonatal. Como estaba mencionando, los criterios diagnósticos, primero se va a tener que realizar una sospecha que en neonatos va a ser totalmente diferente, se van a poder presentar genitales ambiguos, van a tener pérdida de sales que van a llevar a una hiponatremia o hiperpotasemia con actividad plasmática de renina elevada, van a presentar hipotensión o hipoglucemia. En el caso de los adultos, ellos se van a desarrollar precozmente y en el caso de las mujeres van a tener un fenotipo de síndrome de ovario poliquístico, que va a ser por el exceso de andrógenos. En los métodos diagnósticos, las pruebas que se le van a hacer van a ser pruebas sanguíneas, se le van a medir la 17-hidroxiprogesterona y vamos a ver si está elevada. Va a ser esta más elevada en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal que los que no tienen pérdida de sal. Esta prueba se va a hacer en condiciones basales y a los 60 minutos de la administración de Synagden y los valores tras la estimulación va a ser menores de 300 nanomol por litro. En neonatos se les puede realizar la genotipificación rápida de las células fetales en vez de hacerle la prueba a través del líquido amniótico. En cuanto al tratamiento, no hay unas pruebas que establecen un fármaco establecido, pero se recomienda el uso de hidrocortisona como tratamiento desde el periodo neonatal hasta la adolescencia. En pediatría se comienza de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado por día repartida en 3 tomas para los lactantes con deficiencia de 21-hidroxilasa clásica que requieren fluorocortisona durante el primer año con una dosis promedio de 150 microgramos por metro cuadrado del paciente por día. En la infancia de la niña se suele realizar una cirugía plástica como lo es la vaginoplastia, una reducción del clítoris. El segundo trastorno es la deficiencia de 11-beta-hidroxilasa que se va a presentar en un 7% de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita y se va a dar por una mutación del gen de la 11-beta-hidroxilasa que va a bloquear la conversión del 11-desocortisol hacia el cortisol. Esta también va a estar dividida entre clásica y no clásica. A diferencia de la anterior, esta no clásica va a ser menos frecuente y va a ser más rara. Esta va a tener la misma sintomatología que la 21-hidroxilasa y por otra parte la clásica se va a asemejar a la del déficit 21-hidroxilasa en cuanto a la virilización de los genitales externos, pero va a diferir en que existe una acumulación de la 11-desoxicorticosterona y de sus metabolitos con actividad mineralcorticoide. Habitualmente ellos no presentan una pérdida salina, pero la característica más importante de ellos es que tienden a ser hipertensos. En cuanto al diagnóstico de eso, pues se van a medir los valores de la 11-desocortisol tras estimularlo con la Sinadec, que deben ser mayores a 25 nanomol por litro. Las concentraciones de la 17-hidroprogesterasa pueden aumentar, aunque por lo general se encuentran dentro del rango normal. El tratamiento va a ser con la sustitución de glucocorticoides. El tercer trastorno es la deficiencia de la proteína reguladora
aguda, que les estaba mencionando al inicio de la expedición. Este se va a dar por una mutación del gen que va a cifrar esa proteína, impidiendo el transporte del colesterol desde la membrana externa mitocondrial hacia la interna. Como no va a estar mediado con la proteína, el colesterol va a entrar en una velocidad reducida, lo que va a conllevar una deficiencia de hormonas tiroideas suprarrenales y gonadales. Las glándulas suprarrenales van a aumentar de tamaño porque estas se van a cargar de lípido. Dentro de las manifestaciones graves que estas pueden llegar a tener va a ser un trastorno de diferenciación sexual de 46XY hasta una insuficiencia suprarrenal crónica aguda. En el tratamiento va a ser la sustitución de glucocorticoides y mineralcorticoides, y en la adolescencia se le van a administrar hormonas sexuales. En el cuarto trastorno vamos a tener la deficiencia de la enzima CYP 450-11A1, que se va a presentar de manera similar a la anterior, solo que sin el aumento de las glándulas suprarrenales. El espectro de la manifestación clínica va a variar dependiendo de la alteración funcional que tenga la CYP. Esta puede presentarse desde un trastorno diferencial sexual 46XY o una insuficiencia suprarrenal grave hasta hipospadias o criptorquidias. El tratamiento es igual, va a ser con glucocorticoides y mineralcorticoides, y en la adolescencia se van a tratar con hormonas sexuales. El quinto trastorno va a ser la deficiencia de cortisona reductasa, que se va a dar por una deficiencia como tal de la cortisona reductasa por estimulación de la CTH secundaria al defecto del metabolismo de cortisol. Esta va a tener unas manifestaciones clínicas en las mujeres como hirsutismo, irregularidades menstruales, alopecia androgénica, y en varones se va a dar lo que es la pubarquia prematura. El tratamiento de este va a ser desametasona para reducir la CTH y controlar el hiperandrogenismo. El sexto y el último trastorno va a ser la deficiencia de mineralcorticoides, que van a ocurrir en algunas variantes de la hiperplasia suprarrenal congénita y otras causas de la insuficiencia suprarrenal. Y pues aquí podemos encontrar la enfermedad de Addison, la hipoplasia suprarrenal, defecto de la biosíntesis de la aldosterona inducida por medicamentos, el hipoaldosterismo hiporrenímico. Bueno, dentro de las últimas están las adenomas incidentalomas y carcinomas suprarrenales. Lo primero van a ser los adenomas, que van a haber dos tipos: los que van a secretar cortisol y los que van a secretar aldosterona. Estos se van a dar más en mujeres que en hombres. Los adenomas suprarrenales benignos virilizantes son puros, los puros son muy raros, y en este caso la testosterona se eleva. En hombres se reconoce desde la infancia por la pubertad precoz y una densidad ósea acelerada. Las mujeres suelen presentar manifestaciones antes de la menopausia con hirsutismo intenso, voz grave y amenorrea. El 80% de estas mujeres van a tener clitoromegalia. Los segundos van a ser los incidentalomas, que son masas suprarrenales que se van a descubrir de manera casual. Este también va a ser más frecuente en mujeres y de acuerdo a la edad. Generalmente se van a dar más en la sexta y séptima década de la vida. La mayoría de los adenomas, la mayoría son adenomas de la corteza suprarrenal, pero también pueden ser mielolipomas, amartomas o infiltraciones granulomatosas. Algunos de estos van a producir una secreción hormonal anómala y manifestaciones clínicas de exceso hormonal, como es, por ejemplo, en el caso del Cushing subclínico. A todos los pacientes que se les descubre una masa siempre le tienen que someter a pruebas pertinentes de cribado endocrino, como lo puede ser la recolección de metanefrinas en la orina o plasmáticas, un test de supresión nocturna de desametasona, y en caso de que el paciente tenga hipertensión, se le hace una medición de renina y aldosterona plasmática. La suprarrenalectomía se considera en tumores funcionantes y que sean más grandes de 4 centímetros de diámetro. Ya por último, los carcinomas lo padecen también, más las mujeres que los hombres,
y la edad varía de 40 a 50 años. Los hombres pueden llegar a presentar a más edad, o sea, después de los 50 años, los tumores funcionantes y de ordinaria secretan glucocorticoides y o andrógenos. Dentro de las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en este caso, va a ser dolor abdominal, pérdida de peso, anorexia, fiebre, y en el caso de la palpación se le puede apreciar una masa abdominal. La cirugía va a ser la única que va a ofrecer una curación, pero en el 75% de los casos se descubre una metástasis del inicio. Y ya por último, el tratamiento farmacéutico se le puede administrar mitotano a dosis altas que va a reducir el crecimiento tumoral. ¿Preguntas? Bueno, la patología suprarrenal es una enfermedad que no es tan frecuente donde nosotros nos enfrentamos. De golpe lo que pudiéramos ver con relativa frecuencia son los síntomas sugestivos del Cushing, y es por el uso de los esteroides. Después de que tuvimos pandemia se utilizaron demasiado esteroides, y actualmente estoy viendo ya pacientes con facies cushinoides por el exceso de esteroides. También ocurren las insuficiencias suprarrenales, también las estoy viendo porque el uso indiscriminado del esteroide y después suspenderlo abruptamente hace que los pacientes empiecen a presentar síntomas sugestivos de insuficiencia suprarrenal, desde astenia, anemia, algunos dolor abdominal, algunos vómitos, hipoglicemias, hipotensión, y eso hace que consulten al médico. Cuando uno se pone a investigar, el paciente ya venía recibiendo previamente de una manera indiscriminada los esteroides y que no se lo había vuelto a reponer. Entonces es importante saber clasificar el paciente si el síndrome de Cushing que está presentando el paciente es exógeno por algo que estaba ingiriendo, o si es de producción endógena. Si es de producción endógena, pues como decía su compañero, hay que tratarlo de clasificar en dónde se encuentra la lesión. Siempre en endocrino nosotros hacemos un diagnóstico bioquímico y después hacemos un diagnóstico imagenológico. Entonces, cuando tenemos sospecha de síndrome de Cushing, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo está el cortisol. Los pacientes con síndrome de Cushing, el ciclo, el ritmo circadiano que presenta estos pacientes se pierde, de tal modo que cuando los niveles deben ser bajos en la hora vespertina o a medianoche, el paciente persiste con niveles elevados de cortisol. Ahí es cuando nosotros utilizamos entonces la medición del cortisol solo para mirar a ver si se encuentra o no se encuentra elevado. Entonces pedimos el cortisol AM, pedimos cortisol PM para mirar eso. La prueba de saliva también la hacemos hace varios años, no lo realizábamos acá en Cúcuta, pero se puede tomar, simplemente es con un hisopo, llegar a tomar una muestra de cavidad oral del carrillo y se manda eso a estudiar el nivel de cortisol, porque el cortisol se libera de una forma libre directamente por la saliva. Entonces por eso podemos hacer la medición del cortisol en saliva. Si el cortisol en saliva en tipo 10-11 de la noche es cuando se debe hacer esa prueba, está elevado, hacemos el diagnóstico de hipercortisolismo. Estamos hablando de hipercortisolismo, pero no estamos hablando si en realidad tiene una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing. Para saber si es el problema arriba, o sea que sea enfermedad de Cushing, en donde se eleva la CTH, pues tenemos que pedir la CTH. Si sospechamos que si el problema es abajo, entonces la CTH va a estar completamente suprimida, va a estar baja. ¿Listo? Ahora, en Cushing, tratamiento depende de lo que se le encuentre. Si el problema es arriba de una enfermedad de Cushing, el tratamiento es quirúrgico. Uno llega, le manda a hacer la resonancia y se encuentra la lesión hipofisial, que por lo general es un microadenoma. Los macroadenomas son muy raros en síndrome de Cushing, por lo general son microadenomas porque producen demasiados síntomas. Entonces se alcanza a hacer el diagnóstico muy temprano. Si es un microadenoma, ese microadenoma se debe operar. Desafortunadamente, a veces las imágenes no dejan observar la lesión, y cuando no observamos la lesión es cuando hacemos los senos petrosos que le estaba comentando el doctor. Los senos petrosos simplemente consisten en canalizar
la parte de los senos petrosos y tomar muestras allá directamente de lo que es la ACTH. Se piden también los niveles periféricos de ACTH y cortisol y se hace una comparación y se trata de lateralizar los niveles de ACTH. Si se lateraliza, se supone que la lesión se encuentra en ese lado y se manda a hacer una hemihipofisectomía. Ahora, si no se encuentra, hay que sospechar que de golpe no vaya a tener un tumor productor de ACTH ectópico, que generalmente sería buscarlo a nivel del bronquio, o sea, el tejido pulmonar, o también se puede encontrar en cavidad abdominal. Cuando el problema es abajo, cuando el síndrome de Cushing es por un tumor o una lesión directamente de la glándula suprarrenal, pues la indicación es hacerle la suprarrenectomía, quitarle donde se encuentra el tumor. En cuanto a insuficiencia suprarrenal, es que no se produce, la diferencia. Entonces, cuando no se produce, pues también lo mismo. Hacemos la medición del cortisol, se hace el cortisol de orina 24 horas. Si el cortisol está bajo, hacemos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Muchas veces lo vamos a encontrar con hipotensión, con hipoglicemia, vamos a encontrar también con hipercalemia e hiponatremia. Esos pacientes nosotros podemos tratar de diferenciar el sitio de la lesión es por las características fenotípicas. Paciente con insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, directamente está dañada la glándula suprarrenal, son pacientes que son de una coloración un poco bronceada, como los indios. Ustedes han visto las personas de la India, ¿sí? Eso es así como medio morenos. Bueno, más o menos la coloración toma así. Nosotros lo podemos buscar en la cavidad oral a nivel de las manchas de Koplik, que se pueden encontrar en los carrillos, se pueden encontrar también en la mucosa gingival, y podemos encontrar hiperpigmentación en los pliegues de la mano. ¿Listo? En esos tipos de pacientes, pues nosotros podemos sospechar que posiblemente el problema es directamente de la glándula suprarrenal. Y la explicación es porque cuando se produce poca cantidad de esteroides en la glándula suprarrenal, la disminución de esos niveles de corticosterona tiene un efecto de feedback positivo directamente a la hipotálamo. Se sube la CRH, que es la hormona liberadora de ACTH, se baja directamente a la hipófisis, y a la hipófisis estimula la formación de la propiomelanocorticotropina, el POM, que es lo que decía el doctor. Esa propiomelanocorticotropina es la que produce la liberación de ACTH, ¿no? Produce también la estimulación del alfa-MSH, que es la estimulación de los melanocitos, y produce beta-lipoproteína. ¿Listo? Entonces, esas tres hormonas que se producen hacen entonces que el ACTH vaya a la glándula suprarrenal, pero como no funciona, nada, no produce absolutamente nada. Pero la elevación de la alfa-MSH, la alfa-estimulante de los melanocitos, hace que se estimulen los melanocitos de la piel, y por eso el paciente toma el color bronceado. Entonces, por eso es importante mirar fenotípicamente el paciente cuando tiene una insuficiencia suprarrenal. Bueno, y los otros son las hiperplasias, que es una entidad que poco se diagnostica. Yo sí lo veo bastante en el consultorio, porque pues ustedes no lo diagnostican. Entonces, cuando uno lo diagnostica, yo sí lo diagnostico. Y generalmente ocurre en niñas que tienen hirsutismo, se desarrollan precozmente. Entonces, en esos pacientes uno le empieza a estudiar, le pide la 17-hidroxiprogesterona, le pide la androstenodiona, le pide la 17-corticosterona, y más o menos trata de ubicar si el paciente o la paciente presenta hiperplasia suprarrenal. Es más frecuente en mujeres que en hombres pues por los síntomas del androgenismo que nosotros tenemos, pues muchas veces se nos puede escapar el diagnóstico. Bueno, ¿qué preguntas tienen acerca de eso? Bueno, cuando nosotros tenemos un tumor de suprarrenal, es muy difícil poderlo diagnosticar antes de la cirugía si es un adenoma o es un carcinoma. A veces los carcinomas no producen metástasis a nivel de los ganglios, a nivel abdominal. Entonces, cuando uno lo opera es cuando se da cuenta que eso era un carcinoma. Eso ocurre con frecuencia. Entonces, siempre te den cuenta que cuando uno encuentra una masa suprarrenal, mira si es funcional o no funcional. Si no es funcional y el tamaño es menor de 4 centímetros, el tratamiento es observacional, pero siempre descartando que no haya ganglios intraabdominales. Si hay ganglios intraabdominales, nada que hacer, hay que mandar a sacar esa masa suprarrenal. Ahora, si la masa es mayor de 4 centímetros y o es funcional, hay que operarla, hay que quitarle la suprarrenal.
que se hace por laparoscopia. Bueno, ahora sí preguntas. Nada, ¿todo claro? Bueno. El lunes vengo otra vez, ¿cierto? ¿A quién se le deja esto? Ah, ¿A quién se le deja esta vaina? déjalo ahí y lo apagas, por favor. Ay, voy a predicar la palabra. Yo soy Catalina, soy estudiante de noveno semestre y para mi Ya proyecto voy. de investigación con mis compañeros estamos haciendo una encuesta para calificar la incidencia del consumo de cigarrillo electrónico y cigarrillo normal. Entonces,